Ya, entonces esperamos unos minutos para ya empezar, ¿ya? Unos 2 minutos esperamos y ya empezamos 4:30. Ok, doctora. Buenas tardes con todos. Creo que ya iniciamos la clase que nos corresponde de cefaleas en niños. Sí, doctora. Muy bien. Miran bien la imagen y escuchan bien, ¿verdad? Ya. Sí. Perfecto. Bueno, las competencias a alcanzar con esta clase son sustentar el diagnóstico y manejo de pacientes con patología neurológica como cefaleas, esbozar el diagnóstico y tratamiento pediátrico y neurológico con cefaleas y apreciar a pacientes pediátricos con esta patología. La bibliografía ya conocida.
Y vemos acá ahora sobre la definición de la cefalea. Vamos a determinar cómo se define la cefalea. La cefalea es el dolor de cabeza y es una causa común en los niños. Sus familiares buscan generalmente atención en consulta externa o en emergencia, cuando los episodios de cefalea son recurrentes. El niño y sus padres pueden estar asustados o interesados en identificar cuál es la causa de la cefalea, ¿no? Y ellos pueden pensar que generalmente puede ser mortal, ¿no? Entonces, la cefalea se define como un dolor independiente de su etiología que se presenta en cualquier lugar del área que se encuentra por encima de las cejas, ¿no? Detrás de los pabellones auriculares hasta el inicio de la región cervical. Entonces es importante demarcar todo eso, porque cuando tenemos dolor en toda esa zona, estamos hablando de cefalea. La Sociedad Internacional de Cefalea, para diferenciar el impacto en la vida diaria, la divide en episódica e infrecuente, cuando se da un episodio por mes de cefalea. Episódica frecuente cuando tenemos de 2 a 15 episodios por mes. Y crónica cuando tenemos más de 15 episodios por mes. A ver, por ejemplo, refiero un caso que tuve ahora en la tarde, ¿no? Tiene una niña de 7 años que tiene diagnóstico de toxoplasmosis cerebral y ocular. Fue diagnosticada hace 2 años y recibió tratamiento para la toxoplasmosis durante 1 año, con piremetamina y clindamicina. Luego vino el problema de la pandemia y ella ya no se pudo hacer ver en la consulta externa. Pero desde hace más o menos 1 año es que ella está nuevamente volviendo a referir cefalea. La cefalea es intensa y aparece en la región de las sienes, ¿no? Una región temporal. Entonces, ustedes dirían que esta cefalea, ¿cómo se clasifica? Sus episodios de cefalea es una vez por semana, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica en este caso la cefalea? A ver, Néstor, ¿qué dirías? ¿Cómo se clasifica la cefalea? Como es una vez por semana, serían 4 episodios por mes, entonces sería una episódica frecuente. Una episódica frecuente, o sea, es una cefalea episódica frecuente, ¿no? Entonces, ella, por el tiempo de enfermedad que tiene, podríamos decir que es crónica, ¿no? Pero no es el tiempo de enfermedad lo que manda acá, sino es el número de episodios por mes, ¿no? No sé si me llegan a entender eso, ¿ya? Ahora, en cuanto a la cefalea y el COVID, las características semiológicas de la cefalea en el COVID-19 permiten diferenciarla de otras cefaleas. Es decir, que cefalea es un síntoma también de COVID, ¿no? Entonces, generalmente la cefalea en COVID es de intensidad moderada, es opresiva, es pulsátil, con una localización temporoparietal o hacia la región anterior o en el área periorbital, y que suele iniciar al mismo tiempo con los otros síntomas del COVID-19, como la fiebre, mialgias, fatiga, anosmia, ageusia, y que se limita a la fase activa de la enfermedad. A ver, un momentito les voy a dejar que me estén llamando. Bueno, si bien no se ha documentado que los pacientes con cefalea, por ejemplo, cuando realizan teletrabajo, ustedes han visto que, o cuando hacían teleestudios, ¿no? Por ejemplo, los niños ahorita hacen sus clases a través de una computadora, ustedes mismos, nosotros también trabajamos, ¿no? A través de una computadora. Entonces, esta exposición tiene mayor riesgo de agudización del cuadro clínico de la cefalea.
También aumenta con los niveles de estrés, con los trastornos de ánimo, con los trastornos del sueño, si la paciente no durmió bien, está con problemas de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso y a su vez la exposición prolongada a las pantallas, ¿no? Entonces, contribuye al problema de la cefalea. El impacto en el dolor por migraña se explica por las diferentes vías de estimulación. Entonces, puede ser también que tengamos un paciente que ya tenía un diagnóstico previo de migraña, ¿no? Entonces, al tener este estímulo constante, ¿no? En las pantallas, es un estímulo en la corteza visual y del tálamo a partir de señales transmitidas desde el globo ocular y la retina, y por esto es importante la protección de la exposición visual. Entonces hay ahorita pantallas que protegen, ¿no?, la luz directa. También hacer cambios de condiciones ambientales, utilizar la utilización de dispositivos como micrófonos, audífonos, máscaras faciales. Todo esto va a agudizar estos síntomas. Ahora veamos un poco sobre la epidemiología de las cefaleas. La prevalencia general de cefalea en niños menores de 3 años es del 3 a 8%. En menores de 5 años es del 15 al 17, 19%, de 37 a 51% a los 7 años, de 57 a 82% entre los 7 y 15 años. En niños escolares, la incidencia de cefalea puede llevar al 59%, aunque solo un 10% es un síntoma frecuente y repetitivo. Dentro de la fisiopatología de las cefaleas tenemos que dentro de los mecanismos del dolor existen componentes extracraneales que están dados por las arterias, las venas de la superficie del cráneo, las celdillas mastoideas, los senos paranasales, que pueden ser causa de dolor, las órbitas, los dientes, los músculos de la cabeza, el cuello. Y también pueden haber factores intracraneales, como son las arterias de la base del cerebro, de la dura madre, la porción basal del cerebro, el parénquima cerebral y las meninges son insensibles. Luego tenemos la teoría neurovascular, ¿no? Que en esta teoría el desencadenante inicial sería neuronal, hipometabolismo o hipoperfusión del hemisferio ipsilateral al dolor, o sea, del mismo lado del dolor. Posteriormente se produciría la liberación de algunos de los neuropéptidos vasoactivos como la sustancia P. Estas sustancias liberadas pueden dar lugar a la inflamación neurógena, induciendo vasodilatación posterior, extravasación de proteínas plasmáticas. El papel de la proteína CFOS es una fosfoproteína que regula la expresión de diversos genes neuronales. Y factores precipitantes. Dentro de los factores precipitantes tenemos la exposición solar prolongada. Hemos visto niños que, por ejemplo, cuando antes asistíamos en presencial, que estaban en educación física, en filas, en forma permanente, entonces esto desencadenaba el dolor de cabeza. El desvelo, o sea, que no han dormido bien, la ansiedad, el temor, la preocupación también, épocas de exámenes, por ejemplo, ¿no? Ayuno prolongado, algunos alimentos, quesos, carnes ahumadas, enlatados, alimentos como salsas, productos dietéticos, chocolates, ejercicio exhaustivo y fatiga, ¿no? Todo eso puede ser contribuyente. La menstruación, por ejemplo, para algunas chicas, cambios en la iluminación, como por ejemplo lo que les dije, ¿no? Televisor, computadoras, discotecas, algunos olores. Vamos a ver ahora cuál es la clasificación clínica de la cefalea. La clasificación de la cefalea de acuerdo a la temporalidad y intensidad del dolor desde un punto de vista práctico con el fin de definir el diagnóstico y la rápida intervención es útil seguir la clasificación propuesta por Rosner, ¿no? Quien la divide de acuerdo con el patrón temporal de presentación y la intensidad del dolor. Así vemos cefalea aguda. Acá la fiebre es la causa más frecuente de la cefalea aguda. Usualmente se asocia con infecciones del tracto respiratorio, otitis media, sinusitis aguda, faringitis aguda, encefalitis virales, ¿no? Entonces aquí el incremento de la temperatura
causa vasodilatación y una consecuente cefalea global. Y la cefalea de aparición súbita sin fiebre es una emergencia neurológica y en este caso podría estar relacionada a una hemorragia subaracnoidea secundaria, ruptura de aneurisma, que es rara en infancia pero que se puede dar. Por ejemplo, tuvimos el caso de una niña que de unos 12 años, ¿no?, que se fue a hacer danza, pero ya previamente, antes de ir a hacer danza, ya tenía un poquito de cefalea, no le avisó a su profesor, entró a su clase de danza, estuvo haciendo ejercicio, bailando, y de repente, en medio baile, se desmaya y pierde el conocimiento, la traen al hospital en coma. Las amigas dicen que ella ya se estuvo quejando de dolor de cabeza previamente, tomamos una tomografía y ella tenía una ruptura de aneurisma, una hemorragia intracerebral masiva de todo un hemisferio cerebral. También otro caso que tuvimos fue de un niño que estaba jugando fútbol en un colegio, en el recreo, y de repente se choca casualmente con otro niño la cabeza, y el niño sigue corriendo y pasa unos 2 metros y se desmaya y cae también, y lo traen en coma. Igualmente pensaron que era producto del golpe, pero no fue así. Cuando le hicimos la tomografía, en realidad lo que él tenía era una hemorragia masiva de un hemisferio, tenía una ruptura de un aneurisma, ¿no? Entonces no son casos frecuentes, se la dan 1, 2 veces por año, pero sí se pueden dar. Después tenemos las cefaleas a partir de senos paranasales. Esta es la causa más frecuente de cefalea, donde el dolor generalmente, le preguntamos, siempre cuando el niño dice tengo cefalea, uno tiene que preguntarle, pero ¿en qué parte te duele la cabeza? Señálame con un dedo. De repente dice, me duele en la región frontal, en la región maxilar, en los globos oculares, ¿no? Entonces es la zona de senos paranasales. Si nosotros tocamos los puntos dolorosos de los senos paranasales, también desencadena dolor. Si lo percutimos, desencadena dolor. Entonces, en este caso es una sinusitis aguda. Puede ser un dolor en brotes. El dolor se da alrededor del ojo. Puede ser un dolor por tensión. Entonces, por ejemplo, un adolescente que refiere que cada vez que tiene exámenes le duele la cabeza. Su mamá dice que piensa que no ve, pero la niña dice que ve correctamente, que se sienta atrás y ve correctamente. Sin embargo, ella misma dice de que cada vez que se pone estresada le duele la frente. También puede ser que refiera a dolor en la región cervical posterior. Ahora, una migraña es diferente porque acá el dolor es en un solo lado, ¿no? En mi cara. Entonces hay dolor, está precedido por dolor, náuseas, cambios visuales, que son típicos de la migraña clásica. Es en un solo lado. Ahora vamos a ver la cefalea aguda recurrente, ¿no? Esta se caracteriza por episodios de dolor de cabeza separados por intervalos asintomáticos. La gran mayoría son cefaleas agudas recurrentes en niños y adolescentes con migraña, variantes migrañosas o cefaleas de tipo tensional. Así tenemos la cefalea crónica progresiva. Es aquella que muestra un incremento gradual en la frecuencia y severidad de los síntomas a través del tiempo. Cuando se acompaña de signos y síntomas de hipotensión craneal, se debe considerar la posibilidad de una lesión que ocupe espacio. La cefalea de predominio nocturno o que despierta al niño del sueño es signo cardinal, así como el vómito matutino, cambios en el comportamiento o el estado de ánimo, y puede evidenciarse también cambios cognitivos y disminución de rendimiento escolar. Los posibles hallazgos al examen neurológico en pacientes con cefalea crónica progresiva son edema de papila, compromiso de pares craneanos, ataxia, signos focales motores, sensitivos. Siempre hay que medir la circunferencia craneana para ver si hay microcefalia o macrocefalia.
Por ejemplo, en la mayoría de neoplasias cerebrales en la infancia son tumores de línea media, de manera que no necesariamente pueden producir signos de focalización al examen neurológico. Entre las causas más frecuentes de cefalea crónica progresiva está la hidrocefalia comunicante o no comunicante, las neoplasias, los abscesos cerebrales, los hematomas, los pseudotumores cerebrales, las malformaciones de fosa posterior, como la de Arnold o Chiari o Danby Walker, ¿no? Entonces, de acá la más resaltante son las tumoraciones cerebrales. Acá, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con tumor cerebral, importante el tiempo de enfermedad, ¿no? Que difiere de cualquier otro, ¿no? Los tiempos de enfermedad son largos, generalmente de 2 a 3 meses, de una cefalea que cada vez es más intensa y que en este último mes, por ejemplo, se acompaña de vómito no precedido de náuseas, que el niño puede ver, que se llama alteraciones en la visión, que no mira bien, puede ser que mire doble o que mire luces, ¿no? También hay alteraciones en su memoria y en su rendimiento escolar. El niño ya no está rindiendo bien en el colegio. Si era primer puesto, resulta que ahora lo están jalando, no cumple sus tareas y ha cambiado su carácter. Y no solamente se nota la mamá que nota el cambio de carácter, sino también hay cambios en la letra, ¿no? El niño ya no escribe, pues tenía una muy buena letra y de repente empieza a escribir ya no con una buena letra, ¿no? Entonces los amigos también se dan cuenta, ¿no? Hay cosas simples que uno va viendo. Y si uno le hace un fondo de ojo, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces puede encontrar edema de pupila. Ahora, si fuera un pequeño, habría que hacerle perímetro cefálico, ¿no? Pero generalmente el tumor cerebral es en niños mayores de 10 años. Y acá vemos la cefalea vascular no migrañosa. En este caso, la cefalea no vascular no migrañosa comprende a la cefalea en racimos y a la cefalea tensional. La cefalea en racimos es menos común que la migraña, pero no es un dolor más severo. La cefalea tensional es más frecuente que de las cefaleas, ¿no? O sea, ya ustedes eso sí lo saben, lo de las cefaleas tensionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la cefalea en racimos, ¿no? Miren, está casi alrededor del ojo. La cefalea tensional es frontal y en la región cervical. Acá tenemos la cefalea en racimos más claramente, ¿no? Y esta es una cefalea donde los dolores de cabeza son más dolorosos, son muy dolorosos, ¿no? Una característica importante es que los ataques ocurren de manera cíclica y son encadenados o en racimos. El dolor experimentado se describe como algo filoso, penetrante que quema el ojo, ¿no? Como si le estuviera pasando un cuchillo por el ojo, algo así como eso, ¿no? Y se acompaña de severo dolor dentro y alrededor del ojo. Se produce la caída del párpado, como ustedes ven con respecto al otro. Hay lagrimeo constante, ¿no? Vean, lagrimeo. Reducción de la pupila. Esta pupila está más chiquita que esta. Reducción de la pupila. Después, la nariz está tapada. Y también aparece secreción nasal en el lado afectado, ¿no? Puede haber inquietud, palidez, agotamiento posterior al ataque y náuseas. Entonces, acá está bastante bien descrito lo que es la cefalea en racimos. En el caso de la cefalea tensional, el dolor de cabeza dura entre 30 minutos, que puede ser, o a 7 días. Generalmente no es pulsátil, es bilateral, es opresiva, continua, no está asociada a náuseas ni vómitos ni fotosensibilidad. Hay herencia en el 40% de casos.
con tomografía, historia familiar de cefalea. El paciente puede tener trastornos del sueño, trastornos afectivos, estados de ansiedad, depresión, fatiga, y hay mala postura, ¿no? A veces cuando estamos en la computadora y tomamos una mala postura, también nos puede doler en esa zona. El dolor localizado proviene de terminales nerviosas nociceptivas de articulaciones, tendones, ligamentos y músculos de la porción cervical superior. El dolor es transmitido vía trigeminal, ¿no? Acá el dolor es transmitido vía trigeminal desde un núcleo de C1, C2 y hacia el tálamo. Entonces se va hacia el tálamo vía espinotalámica, de aquí va hacia la corteza, ¿no? Y se hace consciente, ¿no? Y así tenemos la cefalea tensional. Después tenemos la clasificación de la cefalea crónica no progresiva, ¿no? Por lo general se refiere a cefaleas de tipo tensional, pero que son episodios que se presentan en el día. Usualmente son constantes de intensidad leve a moderada y son más frecuentes en adolescentes. Después tenemos la clasificación de la cefalea de acuerdo a su etiología. Puede ser secundaria y primaria. Las cefaleas secundarias constituyen un síntoma de un proceso orgánico patológico, pueden deberse a patologías que pueden poner en riesgo la vida del paciente, que requiere un diagnóstico precoz. Se debe sospechar una cefalea secundaria cuando se presenta por primera vez o en pacientes que padecen o han padecido algún tipo de cefalea primaria que presentan agravamiento o cambio en las características de su presentación. Ocurre en relación temporal cercana a la patología que la origina y generalmente evidencia del trastorno que está provocando. Después tenemos las cefaleas primarias, es un diagnóstico por exclusión, ¿no? Y las principales causas de cefalea primaria son la migraña, las variantes de migraña, tensional y clúster. Ahora vamos a entrar al capítulo de las migrañas. Las migrañas se presentan en el 4 a 5% de niños en edad escolar. En cuanto al sexo, la prevalencia es igual antes de la pubertad, luego se incrementa y es a veces 3 veces más frecuente en mujeres. Tenemos un tipo de migraña que es la migraña sin aura, denominada también migraña común. Esta es la forma más frecuente de presentación. Se estima que ocurre entre el 60 al 85% de niños con migraña. Es una entidad hereditaria, probablemente de tipo autosómico dominante, con una fuerte influencia materna. La paciente puede experimentar una fase inicial conocida como pródromos, que se manifiesta por cambios en el estado de ánimo, euforia o depresión, irritabilidad, letargia, sed, hiporexia. Los niños mayores localizan la cefalea de manera temporal o frontal y ocasionalmente puede ser unilateral y la describen como pulsátil. La fotofobia o fonofobia son frecuentes y obligan al niño a buscar un sitio silencioso, oscuro, donde descansar o dormir. El sueño usualmente alivia el dolor. La cefalea dura de 8 de horas o incluso días, ¿no? De 1 a 72 horas, pero no ocurre más de 6 a 8 veces al mes. Más de 8 episodios al mes sugieren una etiología orgánica o una cefalea crónica diaria. Los niños más pequeños presentan los síntomas especialmente en la tarde, cuando regresan del colegio. El puber frecuentemente presenta el dolor después del mediodía, usualmente después del almuerzo, precipitado por el caos de la cafetería, el colegio, el ruido de los compañeros, el ejercicio y la exposición al sol. Los adolescentes adoptan el patrón de los adultos. Después tenemos otra migraña, que es la migraña con aura o migraña clásica. Se da en el 14 a 30% de niños y adolescentes, reportan alteraciones visuales antes del dolor de cabeza. Kaczynski muestra 3 tipos de fenómenos visuales.
Puede ser compromiso de la visión binocular con escotomas en el 77%, alucinaciones 16% y compromiso de visión monocular con escotomas 7%. Los niños con percepciones visuales muy elaboradas pueden llevarnos a pensar en una epilepsia con paroxismos occipitales. Migraña complicada. En este caso es una manifestación de la migraña, es dramática, en ocasiones aterradora y suele acompañarse de signos neurológicos como hemiparesia, nistagmos, afasia, oftalmoparesia. Y solo después de una adecuada historia clínica, examen físico, neuroimágenes, se puede llegar al diagnóstico preciso. Y generalmente este es un diagnóstico de exclusión. Y puede ser secundario a vasoconstricción con la consecuente oligoemia focal. Después tenemos la migraña hemipléjica o de Barlow. Se denominó así por ser un hemisindrome migrañoso para enfatizar la diversidad de síntomas asociados, además del hemiplegia. Se caracteriza por eventos neurológicos focales transitorios que duran horas o días y alternantes. La localización de la cefalea es variable, puede ser contralateral al déficit local. Y se han identificado una transmisión autonómica dominante, el cromosoma 19 ha sido implicado. Los episodios raros dejan secuelas. Después tenemos la migraña oftalmopléjica, es más dramática. El síntoma clave es la oftalmoparesia unilateral y dolorosa, que puede acompañarse de cefalea mínima de intensidad. Los escolares pueden referir diplopia o visión borrosa, mientras que los cambios en los más pequeños solo pueden reflejarse el ojito, ¿no? Puede haber compromiso total o parcial del tercero y el sexto par. En el diagnóstico diferencial se debe considerar el síndrome de Tolosa-Hunt y los aneurismas o tumores en el ápex de la órbita y aquellos miastenia graves en aquellos que tienen oftalmoparesia externa. Después tenemos la migraña basilar. La migraña basilar o de Bickerstaff es una forma más frecuente de migraña complicada. La edad media de aparición es 7 años. Puede aparecer tan temprano como a los 12 o 18 meses de edad. Tiene episodios de palidez, parestesias y vómitos. Los escolares se manifiestan como episodios de sensación de desvanecimiento, vértigo intenso, alteraciones visuales, ataxia, parestesias en extremidades y diplopia. Después tenemos la migraña confusional, es más frecuente en adolescentes varones y se expresa con inquietud, desorientación y actitudes combativas. Los niños afectados suelen estar frustrados, confusos, desorientados en tiempo, con dificultad para comunicar si no recuerdan el periodo de cefalea. Después tenemos el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Se presentan como episodios de macro y microsomatognostias, ilusiones visuales, bizarras, microscopías, macroscopías, metamorfosis. Ya después tenemos el estado migrañoso, que es un dolor de cabeza que se extiende más allá de las 72 horas. A pesar del tratamiento, puede haber episodios de asintomáticos de duración inferior a 4 horas. Después tenemos el vértigo paroxístico benigno, que se presenta alrededor de los 18 meses y se caracteriza por súbita inestabilidad que obliga a aferrarse de un objeto cercano o de un adulto para no caer. No hay pérdida de conciencia. Después tenemos la tortícolis paroxística benigna. Este es un trastorno infrecuente
caracterizado por episodios recurrentes de laterodesviación de la cabeza sin causa aparente que puede durar horas o días y se acompaña de cefalea, náusea, vómito y se presenta entre los 12 meses y se remite en forma espontánea. Después tenemos la migraña abdominal o dolor abdominal recurrente, en la cual la epilepsia abdominal es una entidad pobremente caracterizada y poco entendida, en la cual ocurre un episodio recurrente de dolor abdominal con náuseas, vómitos, no acompañados de cefalea necesariamente, desaparece en la adolescencia. Pues tenemos la cefalea tensional. Es un tipo de cefalea recurrente, más frecuentemente en pediatría. Aproximadamente el 90% de las cefaleas recurrentes pertenecen a esta categoría. Y el 15% o menos en menores de 18 años se da. Clínicamente se caracteriza por ser prolongadas, persistentes y bilaterales. Pues las cefaleas clúster son raras en niños y comienzan a manifestarse en la adolescencia y suelen ser más en varones, se caracterizan por dolor severo y por de tipo periorbitario, ¿no? Hay inyección conjuntival y a los 30-60 minutos de duración se presentan en salvas de 1 a 8 episodios. Con una duración de 6 a 12 semanas, una o más veces por año, un elemento para el diagnóstico, aunque no definitivo, la respuesta al dolor, a la inhibición por oxígeno, a razón de 7 litros por minuto. Ahora veamos un poco el diagnóstico de las cefaleas. Para el diagnóstico es importante el fondo de ojo, las pruebas de laboratorio, electroencefalograma y neuroimágenes. En el fondo de ojo, este es un examen obligado en el estudio del dolor de cabeza, ya que permite ver la presencia de edema de papila, hipertensión intracraneal. Se debe tener en mente el tipo de cefalea para ver los exámenes, ¿no? También se pueden hacer pruebas de laboratorio. Por ejemplo, un antígeno en la prueba de detección rápida o puede conducir a la identificación de causa de fiebre, ¿no? Dolor de garganta, cefalea. Se debe considerar la posibilidad de otras pruebas como la determinación sérica de plomo, monóxido de carbono, que requiere un diagnóstico diferencial. El electroencefalograma es un examen de rutina para el diagnóstico de cefaleas en la edad pediátrica, excepto que se considere la posibilidad de una crisis epiléptica. Y las neuroimágenes, los estudios tomográficos o resonancia magnética no se deben solicitar de manera rutinaria, excepto en los siguientes casos. O sea que en estos casos que voy a mencionar sí hay que solicitar. Cefalea aguda que indica el niño la peor de su vida, cefalea que despierta al niño del sueño, cefalea por precipitaciones del esfuerzo, cambios posturales. Después tenemos cefalea crónica progresiva, cefalea crónica diaria que no responde al tratamiento, aumento en la frecuencia e intensidad de la cefalea habitual, cefalea siempre en el mismo lado, cefalea asociada con aura atípica, cefalea asociada con exploración neurológica anormal, cefalea con manifestaciones sistémicas, cefalea post-trauma intracraneal, cefalea con convulsiones, cefalea que presenta por primera vez en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana o VIH, ¿no? Cefalea asociada a síndrome neurocutáneo. El estudio de la punción lumbar en las cefaleas es importante. Las indicaciones de PL son por la causa más frecuente, ¿no? Que es la meningitis aguda, paciente con fiebre, rigidez de nuca, vómito, irritabilidad, letargo, hemorragia suprarrenal, hipertensión intracraneal.
idiopática. La punción lumbar está contraindicada en pacientes con coagulopatía, celulitis o riesgo de herniación. También considerarse en riesgo en pacientes con derivación de líquido cefalorraquídeo y sospecha de infección, ya que en estos casos el líquido cefalorraquídeo puede ser obtenido de la derivación, ¿no?, por un neurocirujano. Cuando se sospecha de hemorragia faringoidea, la punción lumbar debe realizarse después de 6 horas de aparición de la cefalea y es más sensible con determinación espectrofotométrica. Y los pacientes que no tienen alteración del nivel mental no tienen examen neurológico focal, ni edema en papila, ni impresión clínica de herniación inminente, no requieren tomografía antes de la punción lumbar, aunque existen controversias acerca de si la PL es causa de herniación. Las publicaciones reportan que estas pueden producirse hasta en un 5% de niños con meningitis y además puede ocurrir con una tomografía normal, cerebral normal. En el tratamiento de un episodio agudo de dolor de cabeza depende de la etiología de lo que origina. Y, por ejemplo, podemos dar paracetamol a razón de 15 miligramos kilodosis, ibuprofeno 7.5 miligramos a 10 miligramos por kilo por dosis, vía oral. Puede ser en 2 dosis, naproxeno 5 a 7 miligramos por kilo por dosis, vía oral, metamizol 20 miligramos, ketorolaco 0 a 5 miligramos kilo dosis, vía oral, intramuscular o endovenosa. El tratamiento agudo de la migraña Los principios generales para el tratamiento agudo de la migraña Acá los principios generales de este tratamiento establecidos por la Academia Americana de Neurología son tratar los ataques con rapidez para evitar la recurrencia, restaurar la capacidad funcional del paciente, reducir al mínimo el uso de medicamentos, optimizar cuidado y reducir el uso de recursos, evaluar costos-beneficios, tener mínimos o ningún efecto adverso, tener en cuenta las siguientes recomendaciones en niños y adolescentes. El ibuprofeno es eficaz y debe ser considerado para el tratamiento agudo de la migraña en niños en dosis de 7.5 a 10 miligramos por kilo en cada 8 horas. El acetaminofén es eficaz y debe ser considerado para el tratamiento agudo de la migraña en niños. Nivel de procedencia clase 1, grado de recomendación B. La dosis es 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas. El sumatriptán, esto viene en aerosol nasal y debe ser considerado para tratamiento agudo de migraña en adolescentes. Nivel de evidencia clase 1 y recomendación de 15. Después tenemos presentación en spray nasal de sulfitán. El nivel de recomendación es de 15-16. Después la dosis intranasal es de 5 a 20 miligramos por dosis oral. En el tratamiento farmacológico del estado migrañoso refractario a tratamientos previos, se puede intentar tratamiento con metilprednisolona 1 o 2 miligramos por kilo, dexametasona 0,5 miligramos por kilo,
o fenitoína 10 a 20 miligramos. Tratamiento farmacológico de cefalea clúster. Ataques agudos pueden ser tratados de forma similar a la migraña. En casos refractarios puede usarse sulmatriptan subcutáneo 0,6 miligramos por kilo. Inhalación de oxígeno al 100% a razón de 8 a 10 litros por minuto. Este es en el caso de la cefalea clúster. Después, tratamiento farmacológico de la cefalea tensional. Este tipo de cefalea se ha tratado con analgésicos comunes como el acetaminofén, ¿no? Ibuprofeno o naproxeno. Es importante reconocer y tratar de eliminar elementos estresantes que hagan que se perpetúe el dolor de cabeza. Acá vamos a ver los criterios de hospitalización en cefalea. Que el paciente esté en estado migranoso, que tenga un déficit neurológico, que haya una infección del sistema nervioso central, síndrome de hipertensión intracraneal, cefalea de intensidad severa y refractaria, cefalea por traumatismo encefalocraneano moderado y severo, vómitos incoercibles, criterios de derivación a neuropediatría, cefalea de etiología no aclarada, cefalea crónica diaria, síndrome de hipertensión intracraneal, migraña refractaria, cefalea de tipo tensional refractaria, disminución de persistencia de la agudeza visual, signos de focalidad neurológica, migraña hemipléjica y cefalea acompañada de síncope. Tratamiento preventivo de la migraña, los principios generales relacionados con el objetivo de la terapia preventiva son reducir la frecuencia de los ataques, la gravedad y la duración, mejorar la capacidad de respuesta al tratamiento y mejorar la funcionalidad. Así pues tenemos los antagonistas del calcio, que ejercen sus efectos a través de la inhibición selectiva de sustancias vasoactivas en el músculo liso de los vasos cerebrales. La flunaricina es considerado eficaz en el tratamiento preventivo, nivel de evidencia clase 1, grado de recomendación B, y dosis 5 miligramos por dosis nocturna, ¿no? Después, el propanolol es eficaz y debe ser considerado para tratamiento preventivo en la migraña en niños y adolescentes, nivel de evidencia clase 2, grado de recomendación B. Después los beta bloqueantes no están indicados. La amitriptilina es el pilar de la profilaxis de la migraña en adultos, aunque deben haber datos para validar su uso en niños. En antiepilépticos tenemos el ácido valproico, una evidencia 4, dosis de 15 a 45 miligramos por kilo, iniciar con 250 miligramos 2 veces al día. Pues el topiramato con nivel de evidencia 4, dosis de 2 a 3 miligramos por kilo por día, y el levetiracetam nivel de evidencia 4 con dosis de 125 a 250 2 veces al día hasta alcanzar 1000. Y efectos secundarios son somnolencia y mareos. Bueno, vamos a entrar ahora a un caso clínico. Este es un paciente de 10 años con tipo de enfermedad de 3 meses, con cefalea occipital diaria, que ha ido aumentando en intensidad y que en el último mes se acompaña de vómitos, visión borrosa, bajo rendimiento escolar. ¿Cuál es su diagnóstico? Cefalea tensional, migraña crónica, meningoencefalitis aguda, tumoración cerebral o hemorragia intracerebral. A ver, Miguel, ¿qué te parece? ¿Cuál sería la correcta? ¿Está Miguel?
A ver si no tu Ana Lucía, ¿cuál te parece la correcta? Sí, doctora, ¿podría ser una tumoración cerebral? Muy bien, la D. Vamos a la siguiente. Adolescente de 12 años que ingresa con tipo de enfermedad de un mes de episodios de cefalea unilateral grave izquierda a la altura de la 100 de tipo punzante con una duración de 10 a 15 minutos en número de 1 a 2 por día. Durante los ataques el paciente presenta rinorrea, lagrimeo del ojo ipsilateral, o sea, del mismo lado. Pesa 25 kilos, pero responde a tratamiento con indometacina vía oral a 25 miligramos cada 12 horas. ¿Cuál sería su diagnóstico? Cefalea clúster, cefalea neuralgiforme unilateral, hemicrania paroxística, hemicrania con aura, tumoración cerebral. A ver, te dicen, ¿Podría ser una hemicrania Daniel, paroxística? Ay. sí, es una hemicrania paroxística. Es la única que responde bien a la indometacina, por eso la reconocemos, ¿ya? Hemicrania paroxística y responde a indometacina. Muy bien, eso sería todo y acá les dejo los puntos de presión para alivio del dolor de cabeza de tipo acupresión, ¿no? Tenemos en las sienes, por ejemplo, cuando hay cefalea intensa, podemos hacer presión en las sienes, en ese momento produce mucho dolor, pero luego pasa el dolor, ¿no? También tenemos en estas zonas los puntos de acupresión. Y el paciente, entonces, se le aplica presión, alivia el dolor, respira suavemente, esto aumenta la relajación y alivia el dolor. Esta presión se puede aplicar por 90 segundos en cada punto. Y se puede usar uno o dos dedos, depende de la cabeza de la persona, si es grande, 2 dedos, si es pequeña, un dedo. Muy bien, si es que tuvieran alguna pregunta hasta acá, si no damos por terminada la clase. Si no hay ninguna pregunta, damos por terminado. Por favor, Ana Lucía, me envías la grabación en stream para subir al Blackboard. Gracias. Ok, doctora, hasta luego, gracias. Nos despedimos, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego, luego. doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, gracias.